Para empezar la noche queremos dar las gracias al Centésimo Ayuntamiento de Motril por cedernos este sitio tan especial y al personal de aquí del teatro, que son gente maravillosa, la verdad, tanto los consejeros como la gente de mantenimiento. Mira, el tema de esta noche, yo creo que todo el mundo ha tenido siempre, no sé, ese sueño, esa ilusión por vivir algo tan espectacular en una casa encantada. De pequeñito seguramente todos hemos vivido esa ilusión. Quizás esta noche consigamos meteros un poquito en ese mundo, en nuestra propia infancia, a vivir esos recuerdos que quizás muchos de vosotros hayáis tenido. Espero que os guste todo esto. Para continuar, Antonio nos va a dar las gracias a la gente que ha hecho posible todo esto. Hola, buenas noches. Soy el vicepresidente de Costa Insólita y queríamos agradecer a los patrocinadores que hacen posible que podamos traer estos personajes tan interesantes del misterio. Y bueno, los patrocinadores en esta ocasión han sido Casido Fruit, DVA Inmobiliaria, Restaurante El Cortijo, Mickey Burger, La Búsqueda, Restaurante El Descorche, Materiales de Construcción Juan Bautista, Cerveza La Compañía, OptiPrime Óptica, Clínica Dental Vladimir Muñoz, Peluquería Caballero José María, Zona Micro, Ubibite y Cas Convierte, que ha sido quien nos ha facilitado todo el atrezo que tenemos sobre el escenario para que esto parezca un poco una casa encantada. Ya pasar, compañero. El siguiente acto de aquí, digamos que va a empezar una pequeña presentación de lo que vaya a ver. Y para eso, la persona más idónea para esto es nuestro presidente, Alberto. Bueno, presidente, sobre el papel, aquí a la vez los tres somos importantes, si no esto no se hubiera hecho de nuevo posible en este evento tan bonito que vamos a celebrar esta noche. Antes de todo, y muy importante, daros las buenas noches, lo primero, y lo segundo, daros las gracias, como tenemos costumbre, porque, de nuevo, en la puerta se ha dejado bastantes kilos de comida, yo creo que pueden llegar algunos más, y eso, por lo tanto, tengo que daros las gracias a todos y pedir un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, casas encantadas. ¿Qué podemos entender como casas encantadas? Pues de alguna manera nos viene a la cabeza directamente pues una casa vieja, donde ocurren cosas, digamos, de origen desconocido, nos viene el típico fantasma, el típico golpe, pero va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá. Estamos hablando de diferentes lugares que no tienen que ver, a lo mejor, no solamente con esa casa que nos imaginamos antigua, sino con naves industriales o, por ejemplo, cualquier tipo de cortijo, cualquier tipo de edificio, incluso oficial, donde se producen esa serie de digamos, fenómenos cuando se descarta lo que es la parte física, que le dé una explicación, unos golpes, voces, sombras. Y os voy a poner un ejemplo. Estamos en Motril y, bueno, también en este lugar tenemos mucho que enseñar. Lugares que algunos conocen, como este lugar muy cerquita de aquí, en donde cuando cerraron sus puertas la gente de la zona escuchaba, sin haber nadie dentro, un piano, unas melodías. La verdad que, aunque pensemos que no es así, siempre cerca de nuestra casa suele haber sitios que incluso no tenemos en cuenta, lugares, casas particulares, incluso justo aquí detrás hay una, donde los inquilinos que han alquilado esa casa salen por la puerta y no vuelven. Lo que pasa es que estamos en una ciudad, digamos de alguna forma, que esas cosas incluso da un poco de resquemor, un poco incluso de vergüenza reconocer las cosas. Independientemente de que tenga una explicación física, cuando no la tiene, nos estamos encontrando ante algo que no tiene explicación, lógicamente, y que no encontramos la parte, digamos, razonable, y puede que esté en lo que es en la propia mente humana, o incluso en el propio subconsciente, o además, por cualquier motivo que no conozcamos, algo que tenga que ver con el más allá. ¿Por qué no? Lugar como este también, como el que he enseñado, un sitio bastante impresionante,
al que hace años nombré Cortijo Cristaleras y en el que a mi compañero, ¿recuerda? Sí, recuerdo bien. Si metemos dentro de un grupito lo que son las casas encantadas, este lugar es una de ellas. ¿Por qué? Por su fenomenología. Es una antigua fábrica, muy cerca de Lújar, en el que nos sorprendió durante unos cuantos años pues la fenomenología que se produce, incluso voces incorpóreas, incluso una tos al fondo del pasillo, mitad de la nada. Es decir, de una forma muy natural se producían fenómenos que no tenían ningún tipo de explicación, como aquella famosa tos de un hombre mayor. Y la luz, una luminaria de la cual el pueblo cercano habla de esas luminarias y del cual también fuimos testigos. Y antes de empezar con la materia, queremos, dadas las circunstancias en las que nos han sorprendido esta semana, queremos mostrar nuestro respeto a Copérnico por venir, por estar aquí, a su padre, a la novia de Copérnico también, encantadora, por algo que ha sucedido en la última semana, y le vamos a dar una sorpresa porque han querido participar, han respetado y han acudido a mi petición dos buenos amigos y dos personalidades bastante entrañables y conocidas. Y empezamos con Antonio Pérez. Pondrán también un poco de su parte en relación al tema Casas Encantadas, su pensamiento. Buenos días a todos mis amigos de Motril, especialmente al grupo Costa Insólita, Alberto sobre todo, claro. Lo primero, quiero mandaros un fuerte abrazo a todos en general y en particular a Copérnico García por ese mal trance, por esos malos momentos que está pasando. Querido Copérnico, de verdad que te acompaño en el sentimiento y desde aquí, desde Murcia, te mando mucha fuerza y mucho ánimo en estos momentos que son tan complicados. También Alberto me había pedido que pues os explicara un poquito cómo veía yo lo que son las casas encantadas y bueno, creo que había que diferenciar, y es algo muy importante, entre lo que es una casa encantada o infestada y es un poltergeist que sucede en un momento determinado. ¿Cuál es la diferencia? Una casa encantada, una casa infestada, es que durante décadas, a veces incluso siglos, siempre suceden fenómenos paranormales que se atribuyen a la fantasmogénesis. Y hay otro tipo de casos que son los poltergeist, que es pues como una tormenta de verano que llega a una casa, que llega a un lugar, desarrolla un montón de fenómenos paranormales, pero llega un momento en que desaparecen y nunca va a volver, ¿no? Casas encantadas es lo que Copérnico García y lo que vais a hablar de Costa Insólita durante esta conferencia, ¿no? Pues casas encantadas, como he dicho, yo podría poneros muchos ejemplos de lugares en los que yo he investigado que serían lugares de casas encantadas. Palacio de Guevara, San Ginés de la Jara, el Preventorio de Sierra Espuña aquí en Murcia, bueno, y tantos otros, ¿no? Creo que es una de las grandes diferencias y hay que saber distinguir casas encantadas o infestadas con poltergeist. Y ya solo despedirme de vosotros, deciros que me hubiese encantado estar con vosotros allí, pero por cuestiones de trabajo ha sido imposible. Así se lo hice saber a Alberto y a todo el equipo de Costa Insólita, y seguro que próximamente nos volveremos a ver. Antes de despedirme, reiterar, de verdad, Copérnico, un abrazo muy fuerte. Adiós. Hola, bueno. Continuamos con otra sorpresa. Tenemos también el lujo y el placer de contar con Pedro Morós, aunque no esté presente. Hola, soy Pedro Amorós y me gustaría daros en este pequeño y breve vídeo algunas pinceladas sobre el mundo de las casas encantadas. No quisiera continuar sin antes hacer mención y darle un fuerte abrazo, enviarle un fuerte abrazo a mi querido amigo Copérnico García por la pérdida que ha sufrido de su hermano, una dramática pérdida que a todos nos ha consternado, y sobre todo al mundo del misterio, que somos amigos suyos, pues más todavía por lo que entraña esa unión y esa amistad, ¿no? Dicho esto, avancemos con el tema de las casas encantadas. ¿Qué es una casa encantada?
¿Qué podemos considerar como una casa encantada? Realmente, a lo largo de todas mis investigaciones, pues la mayor parte de veces he tenido que lidiar un poco con estas casas de las que se dice que están encantadas y que no se sabe muy bien cuál es su origen, el porqué, el método por el que se ha producido ese supuesto encantamiento y lo que entraña en sí. La descripción de una casa encantada ya nos lo dice prácticamente todo. Es una casa que parece como si tuviese vida propia, como si realmente los secretos que se esconden tras sus muros estuviesen ahí para descubrírnoslo en un momento dado, ¿no? Esto es lo que creo que realmente es más característico de una casa encantada. Ahí pueden pasar muchas cosas, puede pasar de todo. Una casa encantada es como esa célula viva que forma parte de una estructura orgánica, de la existencia de algo que no sabemos bien qué es y que muchos lo investigamos en el mundo del misterio. Algunos piensan que se trata de fantasmas o de entidades que extracorpóreamente viven ahí y que deambulan de una forma, ¿no? Pero realmente no sabemos qué es lo que activa una casa encantada, cómo se pone en marcha ese disparador. A través de mucho tiempo en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas hemos realizado muchísimas investigaciones en este sentido, ¿no? Prueba de ello, yo sigo haciéndolas con mucha gente, con muchos compañeros. Se puede ver, por ejemplo, en mi canal de YouTube, en Aventura del Misterio, que es como se llama. Pues ahí podéis ver algunos fragmentos de casas encantadas en las que habitualmente vamos a experimentar, ¿no? Yo creo que esto es una pincelada para abrir un tema, sobre todo, que a mí me apasiona, ¿no? Es un tema interesante, es un tema difícil de comprender, difícil de asumir desde el punto de vista empírico, ¿no? Porque no hay más que decir que es una casa encantada, si no tiene ningún dato ni nada, ¿no? Yo voy allí, no ocurre nada, pero bueno, pues realmente ocurre, ¿no? Ocurre cuando menos te lo esperas. Y es que realmente los fenómenos paranormales son efímeros, esporádicos y espontáneos. Esas tres es que caracterizan un poco al mundo del misterio y todo lo que nos encontramos ahí. Vamos a pasar a un pequeño vídeo de presentación en el que, digamos, de alguna manera muestra a este gran personaje, a esta gran personalidad con la que contamos hoy. Copérnico García lleva más de una década dedicado a la investigación y divulgación de fenómenos extraños. Aunque su inquietud le viene desde que era un niño. Su bagaje profesional lo ha llevado a participar en los medios de comunicación más influyentes del país. Incluso algunos internacionales como Discovery Channel. Su experiencia dentro de la investigación paranormal también ha servido para que algunos directores de cine hayan contado con Copérnico García como asesor en varios largometrajes relacionados con la temática sobrenatural. En su trayectoria como investigador, ha concedido varias conferencias compartiendo con los asistentes sus trabajos y teorías. Si algo caracteriza a Copérnico en su búsqueda de la verdad, es su cercanía y objetividad al acercar sus investigaciones al espectador ávido de respuestas. Señoras, señores, con ustedes, Copérnico García. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la tremenda acogida que la verdad me abruma, además lo digo de corazón, ver a tantos aquí y también algunos amigos que han venido también de lejos para verme. La verdad que no me lo esperaba y la verdad que me emociona mucho, ¿no? Como bien habían dicho los compañeros, me ha sido bastante complicado estar hoy aquí con todos vosotros, pero creo que la causa lo merecía y vosotros lo merecíais.
Y bueno, la persona que se fue yo pienso que estaría muy contento también de que estuviera hoy aquí y posiblemente de estar a lo mejor en una de esas butacas, y yo creo que va sobre todo por él, ¿no? Y a pesar de que he tenido poco tiempo debido a esto para prepararme pues la presentación, quería haber hecho algunas cosas más y demás, pero bueno, sí que vamos a acercarnos a esto, ¿no? Al mundo de las casas encantadas, que para mí, dentro de lo que es el fenómeno paranormal, la fenomenología paranormal, yo creo que es lo más interesante, lo más intenso, ¿no? Porque reúne todos los fenómenos que podemos catalogar como paranormales, desde los fantasmas, desde las voces, desde los movimientos, infinidad de cosas, y sobre todo ese lado romántico, antiguo, de lo que ocurre en esas casas, historias detrás de la fenomenología, fantasmas que vagan, que habían fallecido por amor, tremendos asesinatos, en fin, un cúmulo de circunstancias que por lo menos a mí siempre me han emocionado, no solamente puramente lo que es el fenómeno paranormal, sino lo que hay detrás, lo que hay también detrás, las personas que hacen que una casa tenga esa vida o esa trascendencia. Y es lo que vamos a ver hoy. Así que bueno, a ver, después de todo lo que han comentado mis compañeros, pues bueno, voy a intentar ir haciendo poco a poco mi introducción, ¿no? Así que empezamos con qué se considera una casa encantada. ¿Qué consideramos como una casa encantada? Ya lo estaba diciendo mi buen amigo Pedro, por ejemplo, que bueno, una casa encantada es aquella lo primero que consideramos como una casa que hemos descartado toda aquella causa natural, explicable, y por lo tanto nos queda un pequeño tanto por ciento que no podemos de alguna manera como diagnosticar. Pedro decía bien que una casa encantada es una casa que puede tener vida, es como un organismo. Yo creo que a lo largo de este tiempo, no me acuerdo muy bien quién lo dijo una vez, que al igual que las personas podemos estar enfermas, una casa puede estar enferma, un lugar puede estar enfermo. Y una casa encantada es un lugar, un punto en el espacio que algo ocurre, que algo le ha ocurrido y que en ocasiones nos quiere transmitir algo, nos quiere contar algo. Y eso es lo que sería una casa encantada, un lugar que por alguna razón que desconocemos y que ahí ahí entramos los experimentadores, los investigadores que vamos a buscar esa causa paranormal para saber qué es lo que le pasa a la casa. Y cuando digo casa, puede ser una casa, puede ser un hospital, puede ser este teatro, que también me han dicho que algunas veces pasan cosas. De hecho, la última vez que yo estuve aquí os puedo asegurar que me pasó una cosa bastante extraña en el camerino. Pero bueno, ahí lo dejo. Lo viví yo y fue algo bastante extraño. Luego me dijeron que no era la primera vez, que aquí en este teatro parece que algunas veces algunas cosas pasaban. Bueno, a ver. Vamos a ver si pasa. Venga. Bueno, es una casa encantada, como os decía, es un inmueble donde se observan o se registran fenómenos paranormales. Y entonces querido poner algunos ejemplos, porque he pensado que sobre todo los de aquí ya los conocíamos, ¿no? Todos los de España son muchas veces conocidos. Y por ejemplo he nombrado en primer lugar el caso Rosenheim, que si no lo conocéis, yo me gustaría que, si os gusta, sobre todo el tema del poltergeist, hagáis un poco de búsqueda. Yo quería haber ampliado un poquito esta información, pero la verdad que Rosenheim daría para una ponencia, para una charla completa. Era un caso tremendo, un caso que ocurre en Alemania, donde en una empresa, y parece que culpaban, entre comillas, a una señora, a una mujer, que era la detonante de aquellos fenómenos. Incluso algunos afirmaban que en Rosenheim esta mujer es la que producía esos fenómenos. Hablamos de movimientos pendulares en lámparas que estaban colgadas en el techo, las impresoras se conectaban solas, había una serie de golpes tremendos. Hasta este lugar llegan científicos de todo tipo para intentar averiguar qué es lo que estaba ocurriendo. La causa más probable, en principio, que llegan a sostener es que eran subidas de tensión, subidas en la tensión eléctrica. Pero nunca hemos visto en una subida de tensión eléctrica que una lámpara comience a pendular. Es algo totalmente impensable. Que una impresora empiece a conectarse y a escribir
mensajes. Eso sería Rosenheim. Por otra parte tenemos el castillo de Hampton Court. Es un lugar fantástico, un lugar donde Felipe VI, si no recuerdo mal, bueno, tuvo una historia bastante truculenta allí y que hoy en día en Londres se puede visitar prácticamente casi como atracción turística. Hace unos años, en 2003, si no recuerdo mal, se registró también lo que dicen que es un fantasma que llegaba a una de las puertas de Hampton Court y lo abría. Desde entonces y mucho antes se han hablado de diversos fantasmas que ocupan Hampton Court y bueno, que es un lugar que si vais alguna vez por esta localidad, creo que está al sur de Londres, pues se podría visitar. Siguiente tenemos Amityville. ¿Quién no conoce Amityville? De la película, del libro, de todo lo sucedido. Y he puesto, si os fijáis, entre comillas, como lugar maldito, porque yo creo que habría que puntualizar la maldición como un detonante de casa encantada. Y también que pienso que debatir sobre si pueden existir maldiciones en algún lugar daría para mucho porque es muy complicado también. Pero Amityville es un sitio que se levanta encima de un cementerio, de ahí a lo mejor su propia maldición, que empiezan a suceder fenómenos, más bien una especie como de posesión que le sucede a varias personas. Es que intento resumirlo porque es un caso bastante interesante, intenso y muy largo, muy extenso. Pero yo creo que lo importante de Amityville, que como os digo hay varias películas que podéis ver, evidentemente un poco exageradas las cosas que suceden, ocurre un crimen algo muy extraño y que a partir de ahí se torna maldita. A día de hoy esta casa está en Nueva York, todavía sigue en venta. La han intentado remodelar numerosas veces, vale mucho dinero, pero todavía nadie consigue habitar Amityville. Allí está, latente, lo que allí moraba o lo que allí mora, todavía sigue entre sus paredes. Y creyentes y no creyentes no son capaces de habitar la casa. Por otro lado tenemos la Rectoría de Borley. Es un lugar de Reino Unido, yo creo que una inspiración para mí. La Rectoría de Borley es un lugar que lo da a conocer esta rectoría mi gran admirado Harry Price. Harry Price era un investigador que estuvo en activo sobre todo en los años 30. Fue fantástico porque en este lugar hay testimonios y fotografías sobre que en el interior de este lugar tan amplio aparecían pintadas de sangre en la pared, algo que no se ha visto, incluso están fotografiadas. Aparecían pintadas, nunca mejor dicho, apariciones de fantasmas, fantasmogénesis. Era un fenómeno sumamente agresivo con aquel que lo presenciaba. Tal es así que Harry Price pone un anuncio en el periódico local buscando a colaboradores, a asistentes, como pudiéramos ser cualquiera de nosotros, a pasar varias noches allí. Para mí, digo, es una inspiración porque he podido pernoctar en lugares donde he realizado investigaciones y creo que todo investigador debe tener ese contacto directo, ese contacto que nos hace estar ahí, ¿no?, en busca de esa causa paranormal. Harry Price dormía allí en aquella casa y hicieron una serie de informes sin hallar a día de hoy ninguna causa con explicación. Pocos años después la casa fue derruida, incluso durante su derrumbe hay fotografías en las cuales se ven ladrillos que volaban y algunos afirman que sí, que esto era cierto. Un lugar que lamentablemente me hubiese gustado visitar y que hoy en día ya no existe. Luego aquí en España damos el salto a la península y nos encontramos con el Palacio de Linares, hoy en día la Casa de América, un lugar fascinante que han investigado numerosos grandes investigadores aquí en España, como por ejemplo mi amigo Santiago Vázquez, ¿no?, que lo estuvo investigando y obtuvieron una grabación que no me cabe la menor duda que es totalmente auténtica. Pasaban por uno de los salones y grabaron unas personas que habían allí reflejadas. Había una mujer como bailando con ropa de época. Es una de las pocas filmaciones, pienso yo, para mí, fidedigna y muy impactante debido a la nitidez que ésta tiene.
Durante mucho tiempo también estuvo, o ha estado, o sigue estando un poquito, bajo la lacra de una falsificación que hizo la doctora de Castro, que salió en una revista, en la revista Tiempo, por aquel entonces, salió una cinta en la que engañaron de algún modo al gran Germán de Argumosa, que daba la presentación de estas voces. Hicieron un burdo montaje de unas voces supuestamente psicofónicas, pero cualquiera que tenga un poco de experiencia en el ámbito de las voces psicofónicas, cuando escuchábamos esto sabíamos que aquello no era normal. No obstante, tanto Santiago Vázquez como el propio Germán de Argumosa obtuvo unas psicofonías tremendas en el lugar, y a día de hoy, que se pueden hacer algunos recorridos por la Casa de América, el antiguo Palacio de Linares, aún hay gente que dice que se puede notar, que se hace acto de presencia el espíritu de Raimundita, la hija perdida. Pues bueno, eso sería uno de los lugares también dentro de España muy conocido. Pero como este, luego nos iríamos también, por ejemplo, a Belchite, por ejemplo, o Chate, lugares que un pueblo entero con carga emocional, con carga de no sabemos muy bien qué, que los convierten en lugares pues encantados. Y por supuesto, pues en esta región, como antes estaban diciendo, y sabía yo que iban a comentar alguno de por aquí, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Sin ir más lejos, el Cortijo Jurado, por ejemplo, en Málaga. Pues bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos fenómenos paranormales. Aquí además estamos viendo este vídeo que grabé no hace mucho, además fue un directo, a través de mi Facebook, un directo que hicimos. Este lugar es fantástico, lo descubrí hace muy poco tiempo, ahí en Alicante. Es un sitio que, bueno, es un museo que crea un señor, él solo, cuando se jubila. Es algo impresionante. Es una persona que no está reconocida y que yo pienso que debería estar reconocida a nivel nacional. Yo aquí hice este pequeño directo para que, bueno, pues todos los que tengo siguiéndome en la página y en mi Facebook personal, pues contemplaran esta maravilla, cómo había reunido este tipo de cosas este señor. Es impresionante. Conmigo estaba Pedro Amorós y también, bueno, alguno que otro investigador más. Y en este vídeo pasa algo extraño. Lo que pasa es que es un poco largo, yo voy a seguir hablando y luego lo vais a ver, porque lo bonito es que ocurrió en directo. Vimos algo que hasta ahora, bueno, todavía no hemos obtenido ningún tipo de explicación. Acudimos aquí porque nos llamaron, porque según los nietos de este señor, este lugar está encantado. Y aquí es muy complejo. Esto, bueno, luego lo iremos abordando. Es muy complejo abordar una causa por la cual este lugar puede estar encantado, pero podría ser también por las numerosas piezas tan antiguas. Y es que, según se dicen, hay algunos fallecidos, algunos difuntos, que crean cierto apego a ciertos objetos. Como veis, son 3 plantas repletas de objetos únicos, históricos. El Museo de Artes y Oficios de Monóvar se llama. Nos aseguraron que hay una carreta y que el nieto, uno de los nietos, nos aseguró que un día la vieron moverse sola. Nosotros, desde luego, esto no lo vimos, pero junto a esto, que habían sonidos, que habían pasos, incluso pudimos grabar alguna psicofonía, aunque bueno, eso ahora entraremos en detalle, si la psicofonía es un ejemplo o una característica de la Casa Encantada. Bueno, en un momento dado aquí, más adelante, voy a ir mirándolo, hay un momento en que se nos cierra un libro solo. O sea, os cuento un poco para ir prevenidos de lo que veremos. Había un libro que además escribe este señor, el creador del museo. Y bueno, previamente habíamos pasado por ahí, había la hermana de Verónica Lillo, una investigadora y amiga, lo había estado ojeando y demás, y yo llego y yo lo vi por el rabillo del ojo, y gracias a que esto se publicó y se pudo ver y la gente lo vio en directo, tuvimos testimonio de lo que habíamos visto, lo que había pasado. Yo llego por un pasillo y a esto hay una mesa con una máquina de escribir, como por ejemplo esta, antigua, y hay unos libros. De pronto observo que la tapa de uno de ellos, que casualmente, pues es en esta sala, es al volver a esta sala. Había un libro que de manera inexplicable estaba con la tapa completamente levantada, algo que luego hemos intentado recrear y ha sido imposible. Yo me iba en dirección hacia Pedro y, como ocurre
en tantos casos de fenómenos paranormales, la causa paranormal, sea cual sea esa causa, es muy esquiva. Nos trata muchas veces de esquivar cuando vamos a buscarla. Y aquí fue puramente eso, un claro ejemplo. Llegaba yo con el teléfono y con la cámara y de pronto creo observar que algo se mueve en la mesa y que luego pudimos ver claramente en el vídeo. El libro, que estaba con la solapa abierta, de pronto se cierra. Pedro, que estaba enfrente de mí, se queda bloqueado porque yo además lo llamo, le digo, oye Pedro, para que saludara, ¿no?, a todos los amigos y demás que habían conectados en directo. Yo digo, Pedro, ven y saluda. No me dio tiempo. A una altura de 2 metros vimos como aquello se cerraba. Pedro se queda sorprendido, vamos al libro, intentamos manipularlo, intentamos recrear aquello en numerosas ocasiones y no fue posible. Ahora lo veremos. Bueno, mientras os voy comentando que los fenómenos paranormales, he hecho una pequeña lista de lo que se caracteriza como fenómeno paranormal dentro de la parapsicología. Como por ejemplo, en el primer lugar he puesto la fantasmogénesis. Ya sabéis, la fantasmogénesis es la aparición de fantasmas del tipo que sea. Hay fantasmas, diríamos, un poco más pasivos, que se mantienen en un lugar, otros que deambulan. Pero algo curioso también, bueno, ese es el carro que se movió. Ese carro que estamos viendo, ese es el carro que nos aseguraron un día vieron desplazarse solo. Poco, no mucho, además está en un sitio bastante reducido. Pues bueno, la fantasmogénesis yo creo que es el fenómeno por excelencia, por lo menos a mí, que más me apasiona. El poder ver, ¿quién no ha querido, no? Ver, bueno, a lo mejor no, a lo mejor es algo que crea cierto terror, pero el poder presenciar, yo os digo, una aparición del tipo que sea, yo creo que es lo más impactante que puede llegar a tener un investigador de fenómenos extraños. Por otro lado, hay algo que a veces me preguntan si los fantasmas, la fantasmogénesis, el fantasma aparecido, por así decirlo, puede interactuar con el medio. Y es algo muy curioso porque debido a la casuística, debido a las diversas investigaciones, estos fantasmas que podemos ver normalmente no pueden interactuar con el entorno. No tienen la fuerza suficiente como para mover nada. Si os fijáis, cuando hablamos de fenómenos poltergeist, cuando hay movimiento de objetos, lo que conocemos como telecinesis, en ese tipo de movimiento no vamos a ver a ningún fantasma, entre comillas, moviendo el objeto. Por lo tanto, este tipo de apariciones ocurren de una manera pues que, a pesar de tener esa corporeidad, no tienen luego energía para interactuar con el medio. Es algo muy curioso. Bueno, por otro lado tenemos en el segundo punto la osmogénesis. La osmogénesis, y yo creo que eso seguro que muchos, o la mayoría, no sé, yo creo que mucha gente lo ha vivido. La manifestación o la captación de olores. Me he topado en muchas ocasiones con casos en los que una persona dice, entré a la habitación y olía a mi abuelo, o olía a puro, o a pipa, o lo que sea. Es algo que puede parecer sencillo, y en cambio no os dejéis engañar, porque la osmogénesis es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno muy difícil y sobre todo que no se puede capturar. Es decir, no tenemos ningún dispositivo, no tenemos ningún aparato que nos pueda medir o podamos capturar el aroma de un lugar. Por lo menos hasta el día de hoy no se puede. Y es un fenómeno bastante complicado de que se reproduzca. Bueno, mirad cómo el interior de estas casas pues viejas, ¿no? Yo creo que el escenario, aunque sea montado, pero es todo elementos originales de la época, ¿no? Es un lugar bastante terrorífico. Os aseguro que cuando apagamos las luces y nos ponemos allí a investigar, es un lugar, mirar ahí el niño, el bebé, como lo tenía en el muñeco, que daba repelús. Miradlo ahí, madre mía. Y vamos por ahí que, pues como digo, al haber tantos elementos es muy difícil, ¿no?, dictaminar qué elemento puede ser que estuviera causando este tipo de encantamiento. No obstante, también reconozco que a mí este sitio, a pesar de lo que nos ocurrió y demás, si no llegase por el libro, a mí me tenía un tanto, y nunca mejor dicho, desencantado el sitio. A pesar de lo espectacular visualmente, pues bueno, puede eso desencadenarnos sensaciones y demás, pero de ahí no pasar nada. Porque en otros sitios, en lugares habitados o en lugares modernos, por así decirlo, actuales, sí podemos tener una serie
vivencias extrañas que superen cualquiera de un lugar que puede aparecer o que puede aparentar ser encantado, como por ejemplo pues casas antiguas y demás. Creo que estamos casi llegando ahí al punto, ahora lo veremos. Bueno, en segundo lugar hemos dicho, en tercero, en segundo lugar hemos visto lo de la osmogénesis. Bueno, ya viene, mirad, el libro está ahí arriba, aquí al final a la derecha. Tenía que haberme traído el puntero láser. Veréis ahora cómo está abierto y se cierra, miradlo ahí, ¿lo veis? Y mira Pedro, ¿veis? Pedro se queda completamente congelado porque se queda literalmente flipando, o sea, fue así. Y fuimos y dijimos, bueno, esto, y aquí Pedro, aquí no se oye el audio, en Facebook lo tengo con el audio y demás. Y entonces ya vinieron todos, ¿no? Y qué casualidad, oye, qué casualidad, mirad si hay libros. Es el libro de este señor, del creador, del nieto y el que hizo este museo. Pedro estábamos ahí comprobando y fue de milagro, fue de auténtico milagro. Y por ahí, porque yo no estaba mirando a Pedro y vi algo que se movía en la mesa y que gracias a la grabación pues pudimos comprobar que aquello se había movido solo, que estaba la tapa levantada. Y que aquí Pedro, bueno, en numerosas ocasiones estamos intentando por activa y por pasiva que se quedara pues de pie, cosa que fue imposible. Volvimos otra vez a grabar un par de veces, intentamos recrearlo, pusimos sensores de movimiento, pusimos cámaras que se activan por movimiento, intentando buscar qué es lo que había pasado, y a día de hoy, pues, como digo, es muy esquivo, no fue posible. Algo que realmente, pues, yo diría en este lugar, que ha sido lo más llamativo y en varias ocasiones, no solamente que hemos estado. Hay que decir que la investigación conlleva muchísimo tiempo, investigar un lugar. Aquí, por ejemplo, el segundo día, y dado que la familia habían visto este vídeo y se habían quedado pues así, ¿no? Un poquito alucinando. Pedro saca su móvil, está ahí haciendo fotos, está muy entusiasmado también. Y bueno, ya el último día que estuvimos vinieron y éramos allí el ciento y la madre, faltaba medio pueblo allí. Yo ni siquiera grabé, yo no saqué ni mi equipo de grabación porque éramos 40 personas en la sala. Y esto hay que decirlo también, si os fijáis, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Y por qué? ¿No? Es que a veces da rabia, ¿no? A mí por lo menos me da rabia. Ha ocurrido cuando en un momento dado allí no había nadie. Pedro se estaba yendo y yo llegaba justo en ese preciso momento, ocurre esto. Ahora, si somos 5 o 6 personas ahí observando el lugar, pues os aseguro que no va a ocurrir nada. Y la mayoría de veces es así, es muy casual. Bueno, mientras veis ahí a Pedro cómo está intentando pues recrear esto, después de la osmogénesis podríamos tener, nunca mejor dicho, la telecinesis, que no telequinesis, no confundir la telequinesis con la telecinesis. En parapsicología se denomina a ese movimiento de objetos, como por ejemplo hubiese ocurrido aquí. El libro pues sería podríamos determinar que a causa de una telecinesis de origen desconocido, esa tapa se mantenía erguida y que por algo pues se cerró. Eso sería la telecinesis, el movimiento de objetos y demás. Que, por otro lado, recuerdo un caso, el cual llevé además a Antena 3. Para esta me voy a sentar, que para eso tengo aquí la silla. Me voy a poner aquí como se ponían antaño, ¿no? Los viejitos, ¿no? A contar historias ahí delante del Ayar. Ese va a ser el sillón. Me acuerdo en Teruel me llamaron para un lugar muy curioso, un bar encantado. Imaginad, ¿no? Lo surrealista que puede llegar a ser. Pero yo he investigado hasta en discotecas, aunque suene extraño, donde pasaban cosas y nos pasaron cosas extrañas. Pero bueno, me remonto a este bar de una pedanía de Teruel, donde me aseguraban que lo que querían saber es si se estaban volviendo locos o no. La familia, tanto Nieves como el marido, dicen que estaban viviendo una serie de acontecimientos muy extraños, entre ellos el movimiento telecinésico de los taburetes del propio bar. Era increíble y estuvimos pues un largo tiempo investigando, fuimos en varias ocasiones hasta el punto que cuando ya tenía yo suficientes pruebas como para decir, oye, aquí lo que pasa es algo realmente extraño. En este lugar pues vino un equipo de Antena 3, que en aquel momento yo estaba colaborando con Espejo Público, llevando los casos pues de este tipo, ¿no?
Y cuando consideramos que aquello realmente no tenía una explicación, fuimos para allá. Incluso el reportero y el cámara tuvieron ciertas vivencias. Hay un caso bastante, bueno, hay muchas anécdotas de aquella investigación. Y como os decía en un principio, a mí lo que me gusta en este lugar es que podíamos pernoctar allí. Podíamos quedarnos en el bar, que era la planta baja. Arriba era la casa de ellos. Ellos tenían abajo la planta baja y dormíamos arriba. Yo además me quedé en un lugar donde Nieves tiene varios hijos. El pequeño, no recuerdo ahora el nombre, el pequeño decía, y lo pudimos comprobar, que él por la noche no se quedaba allí a dormir porque se le aparecía una fantasma. El chaval, bueno, el niño tenía 9 años, 10 años, una cosa así. Y decía que por la noche aparecía una fantasma y que se iba a casa de la abuela. Y es así, porque estando allí, para pasar nosotros para cenar y demás, a eso de las 10 o 10 y media, el niño abandonaba la casa, se iba a casa de su abuela. Y eso, pues bueno, con la ventaja de que su cama yo la podía ocupar, un tanto inquieto, eso sí, ¿no? Porque no sabíamos qué es lo que nos íbamos a topar. Íbamos un grupo de 2 o 3 investigadoras solamente. Y bueno, nos quedábamos allí, como decía en un principio, ¿no? Como hacía el bueno de Harry Price en los años 30. Estando con ellos, pudimos grabar numerosas voces psicofónicas. Yo presencié incluso un movimiento de un atizador donde hacían la chimenea. Tenían una serie de elementos allí y empezaron a moverse con absoluta, tranquilidad, se movían solos. Estuvimos alucinados, lo vio la hermana de Nieves, me parece que estaba con nosotros, lo pudimos ver, no lo pudimos grabar, porque a veces ocurre esto, ¿no? Son fenómenos tan esquivos, tan puntuales, que no lo pudimos grabar, esa es la lástima. Lo más fuerte, porque pasaron muchas cosas, ¿no? Pero lo más fuerte yo creo que es la experiencia que le ocurre al marido de Nieves. Una noche era por la tarde, llega de trabajar, ellos trabajaban en el campo y demás, se tumba en la cama a plena luz del día y viene lo que viene siendo un niño, viene corriendo por el pasillo. Él dice que me lo relata, y tengo la entrevista grabada también en audio, de su propia voz me dice que venía con la cara llena de barro y que venía corriendo, y un niño, físicamente un niño, no era un fantasma, era un niño, viene y se le tira encima encima de su cuerpo, se tira encima de la cama con la cara llena de barro, empieza a reírse hasta que de pronto el niño desaparece. Es cuando él pues entra poco menos que en pánico porque no sabía qué es lo que había ocurrido. Cuando hablamos esto en Antena 3, él dio una descripción de ese niño y demás. Y un día, estando yo en casa, me llaman desde allí, desde Teruel, y me dice que había ido una chica, y esto os aseguro que es totalmente fidedigno, real y sorprendente. Habían pasado una familia por allí y una chica, sin decir nada, pasa por el bar y le lleva una fotografía en blanco y negro, pequeña, la tengo grabada en la mente, y se la enseña. Y él se queda como de piedra porque dice, ese es el niño que yo vi, ese es el niño que se me tiró encima. Y le pregunta, ¿quién es? Y la chica le dice, era mi hermano, que falleció hace 20 años. Se ahogó cerca de lo que era el bar, en una acequia de las que transporta agua, pues el niño fue a jugar allí, cayó y se ahogó. Y es algo que nos puso desde luego los pelos de punta, ¿no? Como sin saber ni él ni ella esta conexión, pues bueno, la familia llegó agobiada, ¿no? Llegó buscando respuestas, incluso preguntándole si podía contactar con él, cosa que evidentemente pues no pudo ser posible. Así que este bar, sin duda, en Teruel nos abordaba con una serie de fenomenología muy, muy curiosa, incluso pues voces, ¿no? Voces psicofónicas. Fue el cámara de Antena 3, recuerdo que estábamos grabando, porque saltó un sensor de movimiento, se movían las copas, pasaron una infinidad de cosas que tampoco quiero alargarme más, ¿no? Todo eso también lo podéis ver, si os interesa, en mi canal de YouTube. Tengo 2 programas dedicados a esto, porque tiene muchas cosas. Y una de las voces que graba, se acerca el cámara con su cámara grande allí a la barra, me acuerdo de la barra del bar, y una voz claramente le dice, ¿qué grabas, payaso? Le dice,
fue tremendo, lo pusimos en Antena 3, Susana Griso me acuerdo que se quedó allí alucinada, la analizamos y bueno, ahí quedó la cosa, saltó el sensor de movimiento, el tío que se va para allá con la cámara llega y dice, ¿qué grabas, payaso? Se quedó totalmente loco. Bueno, seguimos, vamos a ver, triptología, después de la telecinesis, el movimiento, la triptología son los golpes, que también se llaman raps en fenomenología. Esto proviene de las hermanas Fox, ¿no? Del principio de la parapsicología, donde nace, ¿no? Las hermanas Fox y aquel buhonero que se aparecía, y ellas se comunicaban con esa entidad con golpes, mediante golpes, un golpe sí, dos no, algo básico. Esto sería lo que es la triptología. Golpes, exactamente, como ese, unos golpes que podemos captar y que podrían ser pues para comunicarnos. Luego tenemos algo parecido, pero muy diferente, la parasismogénesis, un término muy poco conocido, muy extraño también, muy extraño. La parasismogénesis es el movimiento temblor de las paredes en una casa. Puede sonar completamente alucinante y es que lo es, pero este tipo de fenómenos aquí en España tuvimos en Valencia la casa de Tócame Roque, un caso súper conocido también, donde incluso la Guardia Civil llega a precintar la casa. Había una serie de temblores y de golpeteos en las paredes que hacía que temblara toda la casa y nunca tuvo una explicación lógica. Eso sería a causa de la parasismogénesis. Luego tenemos la termogénesis, algo muy interesante que nos manifiesta algo muy curioso que os voy a comentar. Bueno, la termogénesis, veréis que muchos investigadores vamos a ir con los termómetros láser, termómetros de infrarrojos, buscando pues no en sí la variación de temperatura, que también, porque bueno, la termogénesis es un descenso, lo habéis visto en películas, el descenso de la temperatura en un lugar, y posiblemente, y casi con seguridad, que después de una termogénesis va a ocurrir un fenómeno paranormal, ya sea una psicofonía. Yo diría que no, yo diría que empezaría a preocuparme por algo más gordo, podría haber algo más cuando hay una termogénesis. ¿Por qué ocurre esto? Porque el calor es una fuente de energía. Cuando hay calor en un dispositivo, por así decirlo, en el motor de un coche, el calor que genera es energía que es no aprovechada. Entonces, podríamos decir que no el fantasma, por así decirlo, o la causa paranormal desprende frío, sino que consume la energía calórica y la transforma en algo. Esto bien lo podemos ver, aunque no quisiera mezclar nunca la ciencia con esto, pero según las primeras leyes de termodinámica, se dice que existen sistemas abiertos y cerrados. En este caso, bajo mi punto de vista, y repito, bajo mi punto de vista, serían los fantasmas o este tipo de manifestaciones un sistema abierto. Es decir, necesita el fantasma, la causa paranormal, sea cual sea, necesita energía de nuestro entorno, de nuestras dimensiones, para manifestarse. Puede que venga de no sabemos muy bien dónde, pero lo que sí es cierto es que tiene que obedecer a nuestras leyes físicas. Y para esto utiliza energía calórica en la mayoría de los casos, como también puede utilizar energía pues electromagnética, eléctrica, para utilizar en esa forma incorpórea, tener algún tipo de energía. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, también os decía, quería puntualizar sobre los termómetros, que normalmente los termómetros que usamos de pistola funcionan por infrarrojo. Entonces, está bastante demostrado que si hay algún tipo de aparición o de manifestación no visible, se manifiestan en un rango infrarrojo, un rango por debajo del rojo, por lo tanto no visible. Y estos termómetros, que funcionan por una interpretación del infrarrojo, cuando una cosa está caliente tiene un color infrarrojo superior a una fría. Entonces es muy útil este tipo de aparataje, no solamente para medir la temperatura, sino porque podemos encontrar alguna anomalía que pudiera ser algún tipo de fantasma en algún punto. Asimismo, las cámaras térmicas, las termográficas, que son una pasada, yo he utilizado varias, utilizan lo mismo, un sistema que captan el espectro infrarrojo de un lugar y lo transforma pues, en colores visibles y en temperatura. Yo creo que si alguien quisiera ver un fantasma no visible al ojo humano, debería de utilizar una cámara térmica, una cámara termográfica.
Y bueno, de aquí pasamos a la pirogénesis. Es quizá un fenómeno sumamente extraño también, muy poco conocido, que es el hecho de que pueden arder objetos. No confundir con la combustión espontánea, porque es un fenómeno también aparte totalmente, ¿no? Esto también daría para mucho, la combustión espontánea. Termogénesis, se han dado casos de ropas en fallecidos que por alguna causa desconocida se hacen agujeros, se queman, o por ejemplo, sin ir más lejos, que ahora ha salido mucho, el caso Vallecas, ¿no? Seguro que muchos de los aficionados aquí del Ministerio lo conocéis, el caso Vallecas, cómo la foto de la niña arde desde dentro, por detrás. Eso sería una pirogénesis, algo muy poco habitual, muy poco conocido. Luego tenemos fenómenos de agua, algo también súper escaseante, ¿no? Algo que no hemos visto prácticamente y que yo tuve la ocasión de investigar sin hallar respuesta alguna. Esto fue esto lo voy a contar aquí sentado. Esto fue en Cocentaina, cerca de Alcoy, donde yo vivo. Me llama una mujer, una señora, que además tengo el vídeo con la entrevista en el canal de YouTube. Ella no quiso en ningún momento que nadie supiera quién era, y a día de hoy lo hemos conseguido, su anonimato. Una persona que tiene un trabajo pues al público y demás, y tiene una casa en este pequeño pueblecito que es Cocentaina, una casa que probablemente sea pues del periodo árabe, es un pueblo muy antiguo, y bueno, tiene una casa de varias plantas, donde ella allí dormía, y ella nos contaba además que tuvo ciertos ataques. Y me contó además ciertas cosas en privado que yo de verdad le dije que no compartiría, y es lo que he hecho siempre, no compartir, porque además son difíciles de concebir lo que ella tuvo que pasar en aquella casa, sea cual sea la causa. Pues bueno, llega hasta tal punto, ¿no?, que uno es complicado de concebir cómo llega a temer su propio domicilio. Yo creo que nadie debería de pasar esto, ¿no? Que estés en tu casa y tengas miedo de estar en tu casa. A esta chica le pasó. Ella vivía allí hasta el punto de que la casa la llega totalmente a deshabitar. Yo iba con la llave, abríamos, entrábamos, tenemos pues plena libertad de movimiento por toda la casa. Pues en la planta principal había algo bastante extraño, y es que emergían del suelo gotas de agua. Gotas además se quedaban como os diría yo, como si el suelo tuviera aceite, y se hacían como pequeñas bolitas de agua. Y es un fenómeno contemplado, pero muy extraño también y muy difícil de registrar, porque la aparición es muy lenta, y aunque uno limpie, hasta que sale es muy difícil de, por ejemplo, llevar una cámara y que capte, ¿no?, ese procedimiento. Pero os aseguro que había unas zonas donde se manifestaba este tipo de agua. Asimismo, también en este lugar grabamos una voz que nunca he sabido qué significaba, una voz clarísima. Yo en aquel momento estaba haciendo un reportaje para la televisión comarcal de allí de Alcoy, y subiendo con la cámara, solamente el cámara y yo, pues se capta una voz que decía Anápuri. Nunca he sabido qué significaba aquella voz, y fue quizá, aparte de aquello de las gotas, quizá algo muy impactante, porque bueno, las gotas pues son gotas, ¿no? ¿A quién le va a dar miedo unas gotas de agua? No tuvimos grandes cosas en este sitio, porque pienso, ¿no?, que aquí la relación, el desencadenante principal era ella. Algo tenía ella con esa casa, o quizá algo no me contó, y tenía algo que desencadenaba con esa casa de manera agresiva con ella. Hay mucha gente que afirma que el fenómeno paranormal no hay que temerlo. Yo siempre digo de base que hay que respetarlo, pero no sabemos a lo que nos enfrentamos, eso nadie lo sabe, y temerlo tampoco está mal. O sea, tener miedo es algo natural. Prefiero a alguien que tema el fenómeno paranormal que no lo respete. Y en este caso ella lo pasó mal. Cuando te encuentras a alguien cara a cara que te está contando eso con miedo y te mira a los ojos, sabes que no te está mintiendo, te hace replantearte muchas cosas. Bueno, seguimos. Después de los fenómenos de agua tenemos las psicofonías, y es un punto que quería yo llegar, muy interesante, porque aquí sí que habéis hablado muchas veces aquí en el teatro de psicofonías y demás. Es tal vez el fenómeno tangible más fácil de obtener. Podemos grabar psicofonías aquí, podemos grabar en casa y en casi cualquier sitio, y en numerosos lugares vamos a obtener resultados. Pero ¿indican las psicofonías que una casa está encantada? Bajo mi punto de vista os diría que no. Pero ¿una casa encantada tiene psicofonías? Os diría que sí.
Una casa que ocurren fenómenos, sí se obtienen psicofonías, pero no necesariamente, y os puedo asegurar que no van a ocurrir fenómenos concomitantes con las psicofonías. Los demás sí que tienen una serie de sinergia con otro tipo de fenómenos. Pero la psicofonía no. La psicofonía podemos grabarla, yo he grabado en casa, he grabado en muchísimos sitios, he hecho experimentos en lugares variopintos y se pueden obtener y no tienen prácticamente ningún peligro, salvo que nos impliquemos con la psicofonía y empecemos a hacer como invocaciones, empecemos a querer sacar algo más de ahí, ¿no? de las voces. A día de hoy, yo por lo menos sigo sin saber de dónde proceden las voces, sigo sin saber si son vivos, muertos. Sí que me inclino por muchas cosas a que pudieran ser voces de difuntos, pero también es interesante que nunca he obtenido, donde ha fallecido alguien, en lugares, en caseríos, he obtenido la voz del difunto, he obtenido otras voces y me parece algo interesante, porque me parece que en esos sitios encantados se abre un portal a lo desconocido, nunca mejor dicho, y que por ahí tenemos como una especie de antena, un nexo, una conexión, y entran las voces sin tener que ser las de allí. Yo pienso que, y repito, yo pienso que no son muchas veces, o tienen que ver esas voces con el lugar, no están conectadas y no tienen el porqué. Y me baso en muchísimas psicofonías obtenidas. Por lo tanto, la psicofonía no va a ir ligada. Es más, incluso estuve con Pedro estuvimos grabando un programa para Televisión Española en Belmez, en la casa de Belmez. Estuvimos en las dos, donde nació y murió María Gómez Cámara. Y bueno, allí estábamos haciendo una serie de experimentos, sobre todo por psicofonía, porque es muy sencillo. Fue una noche alucinante, os puedo decir que lo que vivimos allí fue realmente alucinante esa noche. Pues, pero bueno, para no irme sobre las psicofonías, hay algo que pasa o que suele ocurrir en sitios donde hay realmente actividad paranormal. Y es que estábamos allí y hay un descenso en el nivel de registro. Esto es algo que Pedro muchas veces puntualiza. La psicofonía empieza a no registrarse, empezamos a no tener registros psicofónicos. Y es un previo, es un indicativo a que algo va a ocurrir. Es decir, cuando hay actividad, en este caso hubieron saltos de sensores electromagnéticos, pero con abundancia, incluso una barrera láser que se nos desconectaba, o sea, algo pasaba, incluso pusimos una cámara y aquello empezó a registrar como la barrera láser. 2 rayos láser eran interceptados por algo invisible, algo que no tiene lógica y es imposible. Pues antes de todo esto, antes de escuchar pasos caminar en la planta de arriba, tuvimos un descenso bastante considerable en la obtención de voces psicofónicas. Por lo tanto, os digo que el fenómeno psicofónico es muy sutil, muy débil, y que cuando una casa está cargada, normalmente este fenómeno se ve mermado. Bueno, luego mimofonías, lo que decía también Alberto, como voces incorpóreas, son voces o sonidos que oímos sin necesidad de una grabadora. Es decir, estamos aquí, oímos una voz, un grito, lo que sea, y lo vamos a ver con el oído, no hace falta ningún dispositivo. Eso serían lo que son las mimofonías. Sin más, sonidos o voces que podemos escuchar sin una causa explicable. Pasamos luego a la teleplastia, que son lo que son las caras de Belmez, la formación de figuras, o como por ejemplo, como os mencionaba al principio, en la rectoría de Borley, esos letreros en sangre que aparecían en las paredes, eso sería teleplastia. Aquí en España, y el fenómeno más conocido, son las caras de Belmez, pero existe de otras formas. Luego los aportes, un tema muy interesante. Los aportes, bueno, estábamos viendo también lo del libro, lo habéis estado viendo aquí. Lo de los aportes es la manifestación de algo que no está en un lugar. Bueno, aquí faltaría la litotelergia, que es lluvia de piedras, es un fenómeno contemplado, lluvia de piedras en una habitación. Normalmente son piedras como de río, que caen de la nada, del techo. Y se han constatado también casos, es muy, muy difícil de esto de contemplarlo, de registrarlo. Eso sería la litotelergia. Los aportes pueden ser como, por ejemplo, me viene a la mente el caso del baúl del monje que el grupo EPTA investiga y del cual del techo cayó una pieza metálica que rebotó en la mesa de cristal y bueno, ya armaron un follón tremendo. Eso sería un aporte. Pedro Amorós también vivió una especie de aporte durante la investigación en Belmez, donde apareció una moneda del techo que pega y cae rebotando sobre uno de los ordenadores portátiles. Entonces el aporte puede ser que el objeto no pertenezca al lugar donde está
o bien que sea un objeto que está en alguna otra parte de la casa, que se desmaterializa así tal como suena y que aparece en otro lugar. Normalmente caen del techo o aparecen así. Eso los aportes. Luego están los orbes, muy controvertido, un tema que también daría para hacer mucho una charla. Son estas esferas que a veces en fotografía, pero que mucha gente malinterpreta. El orbe es una esfera luminosa, normalmente con un espectro infrarrojo, por lo tanto el orbe no lo vamos a ver, de por sí no lo vamos a poder contemplar, y que lamentablemente este tipo de fenómenos se entremezcla con el polvo en suspensión, con todas las partículas en suspensión que hay pues en cualquier parte, y la gente tiende a esto, ¿no? a confundirse. Para captar un orbe, como yo digo, real, tendríamos que hacer una fotografía con una cámara que además no tenga ningún filtro que corte el infrarrojo, porque las cámaras de ahora llevan un filtro para evitar aberraciones cromáticas que limitan pues la captura de infrarrojo. Por tanto, es muy difícil que con una cámara normal pudiésemos captar esto. Con estas cámaras de Night Shoot sí que sería más fácil, pero bueno, no tendríamos que tener activado el foco. Las Night Shoot, ya sabéis que graban de noche, pero tiran un foco. Entonces, de igual manera, si pasa una mota de polvo, vamos a interpretarla que es un orb o un orbe. Entonces, no es así. Es complicado, pero el fenómeno existe y se basa en eso, en bolas, esferas de energías que aparecen y desaparecen por lugares y transitan. Luego tenemos el poltergeist, que lo he puesto ahí como por último, que es, lo voy a resumir bastante. El poltergeist sería lo que se llama una agrupación de fenómenos paranormales, una agrupación de sucesos que pueden englobar algunos de toda esta lista. Pues podría ser el poltergeist, no es algo como característico. Aquí entra muy en debate muchas personas, investigadores, que piensan que el poltergeist lo genera una persona. Yo soy bastante contrario a esta opinión. No creo que una persona tenga la capacidad para llegar a mover una lámpara, pero sí creo que la persona es el detonante. La persona llega a ese lugar o hay una causa y tiene una especie de detonante con el lugar y empiezan a pasar cosas. Porque es muy interesante, yo menos lo creo así, pienso que cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos aquí, tiene una vibración única, una vibración molecular específica, una vibración atómica que nos hace resonar. Por lo tanto, nos hace ser como una especie de transmisor o emisor de radio. Esto, cuando llegamos a ciertos lugares, cada persona puede tener una sintonía con un lugar y despertar ese lugar que estaba como dormido o conectar con un lugar. Bueno, eso ahora lo comentaremos un poco como la clase de detonantes de este sitio. Pero, vamos, no me cabe la menor duda que es eso. Bueno, posibles causas de encantamiento. Este es un lugar que he visitado hace poquito, que estamos recientemente investigando. Un lugar, lo que llamamos una masía, por aquí Cortijo, un caserío, donde habitó durante la guerra civil un cura que por la noche él decía que salía a matar rojos. Tiene una historia truculenta y que, bueno, todavía no hemos profundizado, pero sí que me ha permitido pues salir de noche y robar estas imágenes, ¿no?, de este sitio. La casa, bueno, tipos de casa encantada. La casa encantada, bueno, aquí vemos ahora en pequeñito un lugar fantástico que me gusta mucho, un lugar de estos de historia, ¿no? De historias de cuento también. Aquí me voy a sentar también. Es un lugar, el Palacio de Santa Eulalia, eso está muy cerquita de Villena, de Alicante, y es un palacete, un palacio que, bueno, esta mujer, la condesa, creó una especie de emporio allí. Es una aldea, tenía su propio teatro, tenía su estación de tren, y es fantástico mirar todavía cómo se conserva. Tiene un aspecto magnífico. Ahí estábamos grabando también con Pedro Amorós. Hay una historia de fantasma que ahora os voy a contar, y que incluso Pedro llega en el 2005, si no recuerdo mal, a captar algo bastante extraño. Justo en esa sala había una figura. Y es que resulta que el conde de Padua, en una de las fiestas que organizó allí en este palacete convertido en medio casino. Es una historia larga, he puesto ahí porque lo tengo en YouTube también, si os gusta, y le podéis echar un ojo porque es una historia bastante larga y muy bonita, muy clásica.
Pero bueno, el conde dicen que llega a perder la casa, el palacio, en una partida de cartas. Este hombre embriagado abandona la casa por la puerta contraria que vemos junto a las espaldas de la cámara. Hay una puerta que da a un pequeño patio donde hay una encina muy grande. Y debajo de la encina hay una fuente, todavía se conserva una fuente donde dicen que allí tenían atado un mono. En aquella época era algo muy exótico y tenían un monito por ahí, por aquella zona. Este hombre totalmente borracho llega allí y da un mal paso, cae a la fuente con muy poquita agua, con tan mala pata de fallecer, ¿no? Ahogado allí. Desde entonces nace la historia, la leyenda, ya vamos, ¿no?, a ese romanticismo de historias de fantasmas, de que cuando una mujer visita el palacio de Santa Eulalia y ésta se asemeja a la condesa, el fantasma se aparece entre sus paredes. Y es algo que ahí queda, ¿no? Nosotros hemos ido numerosas noches y en numerosas ocasiones buscando ese fantasma del conde o de la condesa. Pedro y yo tenemos un poco ahí de debate. No sabemos si sería el de ella o el de él. Ella por quizá tener ciertos remordimientos. Incluso hemos pensado que quizá no se murió de manera tan fortuita. Esto es una investigación bastante amplia y el lugar es fantástico, desprende una magia especial, te transporta en el tiempo, ¿no? Que a veces yo creo que esto es lo que nos debe de transmitir ciertos lugares, ¿no? No solo ir a buscar el fenómeno, sino conectar con la historia, con lo que somos y lo que somos las personas. Bueno, hechos luctuosos, uno de los detonantes que ya sabéis que tiene mucho que ver con el lugar encantado, donde han ocurrido muertes, asesinatos, hechos violentos. Parece que algo queda allí o que eso abre una puerta, más bien, como os decía en el caso de las psicofonías, nos abre como un vórtice, algunos llaman vórtice de poder, un portal, y que eso hace que ocurran ciertas cosas o que sus fantasmas pues vagan ahí buscando quién sabe qué. Otra causa que tenemos, por ejemplo, serían los lugares telúricos. Es algo de lo que no se habla muchas veces y es algo, para mí, muy interesante. Ahí vemos a Pedro grabando hoy con su sistema portátil, psicofonía, esto no me acuerdo dónde es. Y bueno, ¿qué son los lugares telúricos? Desde hace mucho tiempo es algo que se investiga, la telúrica, desde un investigador, Harman, que dijo que la Tierra estaba llena de una especie de líneas de poder, de energía. De ahí se le denominan red Harman, por este señor, ¿no?, que comprobaba este tipo de energías y por las cuales se dice que los péndulos y las varillas de los zahoríes funcionan a causa de este fenómeno, de la telúrica, que pueden tener pues tan sencillo como una corriente de agua subterránea. Ya sabéis que esto está más que demostrado. Esa corriente de agua puede repercutir negativamente en la salud. Es algo que está sumamente comprobado. Dolencias y demás, es como una resonancia. Nosotros somos gran parte moléculas de agua y hay una fuente de agua, y entonces actúa como inducción, igual que existe la inducción magnética, en este caso algo extraño. Pero yo tengo bastante demostrado que en lugares, y a veces empiezas a indagar, una casa en un lugar que pasan cosas, yo muchas veces digo, ¿tiene pozo? ¿Tiene algún tipo de aljibe? Y caramba, muchas veces sí que lo acertamos, ¿no? O lo acierto, que tiene un pozo, tiene agua cerca, ¿no? Prueba de esto, por ejemplo, mi querido preventorio antituberculoso de Aguas de Busot era un balneario en su momento y tenía sus corrientes de agua y tal. Qué casualidad, ¿no?, que aquello también haya hecho que sea un lugar muy encantado. Que bueno, hoy no he hablado porque en mi última ponencia aquí pues os hablé íntegramente de este lugar que para mí es tan fantástico, el preventorio de Aguas de Busot. Lugares con gran geomagnetismo también nos pueden afectar. Ya sabéis que los lugares de poder últimamente también se ha mencionado mucho. Iker Jiménez ha hablado mucho, ¿no?, con el investigador este que tiene el físico, que van por ahí midiendo el geomagnetismo, y sabemos cómo hay ciertos lugares que no sabemos muy bien, levantaban los antiguos, y qué casualidad que tienen unas características geomagnéticas muy importantes. Son lugares que no sabemos muy bien porque pueden tener esa conexión con lo extraño. Pueden tener una especie de vórtice que conecta con ese otro lado. Luego están los lugares afectados por personas que encantan el lugar. Hace un momento hablábamos de esa casa en Cocentaina, de esta mujer que sufría incluso ataques, que me recordaba a la película El Ente, seguro que alguno, bueno, lo habéis visto muchos. El Ente, el caso basado en hechos reales de Carla Morán,
Un caso donde ella pues murió, no me acuerdo, en 2000 y algo, y todavía sigue teniendo esos ataques. Eso se quedó ahí porque como no tiene explicación, pues bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Pero bueno, me vengo a referir que hay ciertos lugares que pueden estar, diríamos, limpios y que una persona, ya sea sin entrar demasiado en el tema de las magias y todo esto, puede tener algo, o simplemente podemos achacar a que una persona puede encantar un lugar porque esté bajo un encantamiento, magia negra o lo que sea, y simplemente es esa sintonía que tiene, eso que os digo, esa vibración tan especial, esa vibración única que tenemos cada uno, y llega a un sitio y hace que ese lugar empiecen a pasar cosas. A mí me ha pasado y suelo llevar a experimentar a diversos tipos de personas, y oye, hay personas que llevas a alguien, te llevas a un amigo, una amiga a un sitio y no ocurre nada, parece como que se bloquea. Y en cambio llevas a otra persona otro día y el lugar empiezan a ocurrir cosas. Aquí también tendríamos en cuenta los estados alterados de conciencia, el miedo, la depresión, ciertos estados que determinan muchísimo y no sabemos muy bien si es por la mente, el estado en el que está, la percepción de cada uno. Algo que también me parece fantástico porque nos hace más humanos todavía y nos dice que el fenómeno paranormal sin duda tiene una trascendencia humana. Si la causa paranormal conecta con nosotros, con las personas, si tiene que ver con la mente, si tiene que ver con nosotros, es que sin duda tiene una trascendencia humana y algo que a mí me parece muy interesante. Rituales y demás prácticas espiritistas, pues por ejemplo, el caso Vallecas, ¿no? Donde se realizó una ouija, aunque en este caso la ouija le afectó a la niña y se llevó consigo ese humo que dicen, o que afirman muchos que se le metió dentro. Pero hacer rituales en un lugar propicia, evidentemente, a que ocurran ciertas cosas, ¿no? Por la causa que sea. Esto también es, lo hemos visto en lugares como el Cortijo Jurado, en el Preventorio de Busot, sitios que tienen una naturaleza donde ocurren cosas y que por el paso del tiempo la gente va como alimentándolo, hacen rituales, hacen cosas y van, pues eso, alimentando todo esto. Bueno, pasamos aquí. ¿Qué me estás, Alberto, qué me dices? Que vamos, me dice, me meta prisa, no quiero aburriros. Personas que activan el lugar, lo que decíamos, bueno, la habitación 510, un lugar fantástico, para mí uno de los lugares más encantados y donde yo me quedé alucinado en este sitio. Sobre la 510 del Corona de Aragón hay 2 vídeos que puse en YouTube. Pasé 2 noches en absoluta soledad en esta habitación maldita. Es el Hotel Meliá de Zaragoza a día de hoy, pero fue el Corona de Aragón, un hotel que a causas hoy en día casi desconocidas, que no digo paranormales, simplemente desconocidas, se pega fuego en el 1978, matando casi a unas 90 personas en el incendio. Habían personas que saltaban por las ventanas y a día de hoy nos encontramos con este edificio que precisamente ahora me han dicho que lo están reformando, pues tiene todas las habitaciones, todas las ventanas, todos los balcones están completamente sellados. Prueba de ello, ¿no? Es eso, que llegamos a la ventana, intentamos abrir, no podemos abrir. Quitaron los balcones porque la mayoría se tiraban, se arrojaban al vacío, huyendo del humo y del fuego, del horror. Esta es la 510, aquí murió una familia, 2 niñas y los padres. Y yo pasé la noche allí, intentando tener la mente fría, intentando no pensar en eso, pero es imposible, ¿no? Porque uno lucubra lo que allí ocurrió y casi puede imaginar el horror cuando pasas por esos pasillos. Es un lugar, yo creo que difícil para muchos, ¿eh? No creo que todo el mundo pudiera estar allí. Es el único lugar donde yo he notado algo extraño que no sabría explicar en este sitio. Bueno, personas que activan el lugar, lo que decíamos, tienen esa sintonía con el lugar sin que la gente pues lo sepa. Alberto, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque si no 3 minutos. 5 o 3? 5. Bueno, vale, ya estamos acabando. Yo pensaba que me sobraría tiempo. Bueno, ya que lo tenemos, el Preventorio de Aguas de Busot. Esto es una grabación que hice el otro día, una grabación que todavía no he utilizado para ningún vídeo. Es un lugar que, como veis, es imponente, que nos dice mucho. Esto era el jardín, ahora ya no es ni lo que era, ¿no? Conforme estaba antes. Aquí existe la leyenda de la Dama Blanca, una mujer que vaga por el interior de este preventorio, y donde me llevé también a investigar a Belén Esteban, aunque yo sé que algunos habrán reído ahora, pero bueno,
aquello fue otra cosa. Pero me llevé a Belén Esteban ahí, pasó mucho miedo la pobre. Esto fue un poco una jugarreta con los de Telecinco. Pero bueno, pobrecita, lo pasó muy mal, y obtuvimos cosas. Y fuimos en busca de esa dama blanca, que bueno, también tiene una historia y que he dedicado mucho también en el canal de YouTube. Es un lugar fantástico, lo veis así de día, pero de noche es tremendo. Recorrerlo es impresionante. Bueno, tipos de casas encantadas y un poco más técnico. Aquí voy a resumir, porque aquí he hecho lo que para mí, esto ya son conjeturas mías, ¿vale? Esto no creo que lo veáis por ahí en libros y demás. Yo pienso que existen las casas orgánicas, inorgánicas, proactivas y reactivas, ¿no? Y que todas ellas en conjunto tienen lo que denominaría la entropía. Pero bueno, como os digo, esto es un poco, quizá me he subido demasiado, ¿no? A un nivel técnico un poco demasiado, y esto son investigaciones propias en los cuales yo he dividido en esto, ¿no? La casa orgánica sería la casa principal, en la cual existe una serie de correlación y de fenómenos que actúan en sinergia unos con otros. Eso sería la parte orgánica de la casa, ¿no? Esa correlación de elementos que ocurren. La inorgánica son casas que normalmente no tienen una actividad en sí, pero que cuando vamos o cuando va alguien empiezan a tener ese tipo de actividad, como por ejemplo con esas personas que activan esos sitios. Eso sería una casa inorgánica que tiene una especie de encantamiento, valga el término, y que cuando alguien va, pues ocurren ciertas cosas. Luego es proactiva o reactiva. Proactiva es, normalmente las orgánicas suelen ser casas proactivas porque tienen actividad sin que necesariamente haya alguien. Esto es difícil de comprobar. ¿Cómo lo comprobaríamos? Con cámaras de seguridad. Cámaras que dejamos en un sitio, sensores de movimiento, pues podríamos saber que esta casa tiene esta peculiaridad. Las casas reactivas son lugares que a priori no tienen nada. A lo mejor este teatro es reactivo. Y llegamos aquí y varios investigadores empezamos a hacer algunas pruebas, empezamos a incitar o a invitar, que no a provocar, no es lo mismo, a la causa paranormal para que nos dé alguna prueba. Y entonces poco a poco vamos teniendo pues ese tipo de, cierto tipo de eso, de resultados. Eso sería la parte reactiva. La entropía de todo esto es un término bastante científico, pero que bueno, me lo he apropiado un poco, adaptado aquí. Es que nunca, en cualquier tipo de casa encantada, nunca vamos a prever cuál va a ser la respuesta de la causa o por parte de la causa paranormal. Vamos a realizar muchos experimentos, pero nunca vamos a poder saber o predecir si va a contestar por una psicofonía, por un rap, un golpe, una aparición, cualquier cosa. Eso sería esa parte entrópica que tiene el fenómeno. Vamos a ver, vamos ya por la parte final. El área de investigación, cómo se aborda una investigación, voy a decirlo bastante breve. Aquí de fondo estamos viendo pues un recorrido que hice con mi amigo y director de cine Jesús Carabias, donde bueno, estábamos en la 500, eso es el Corona de Aragón, esa planta, y estuvimos haciendo una serie de mediciones y de grabaciones por los pasillos, no solamente en la habitación, sino que fuimos fuera y obtuvimos lecturas electromagnéticas extrañas, obtuvimos voces y alguna que otra cosa pasó. Ahí veis la entrada a la 510. Y bueno, fue muy, muy interesante. ¿Cómo se aborda una investigación? Lo primero es conocer el caso, alguien que nos diga, oye, en esta casa está pasando algo, ¿no? O una familia, o alguien que diga, en mi casa pasa algo. Pues bueno, lo primero a tener en cuenta, a grandes rasgos, evidentemente, serían los aspectos humanos. Como digo, para mí es muy importante el lado humano en todo fenómeno paranormal, en toda casa encantada. Fenómenos, pues eso, el aspecto humano, la psicología, es lo principal que vamos a abordar, ¿no? A saber qué tipo de personas nos estamos enfrentando, porque hay gente que cree tener fenómenos en casa y no los tiene, gente que quiere conectar con alguien cuando no puede, ¿no? Eso sería el aspecto psicológico. Los aspectos históricos es recabar información histórica para saber qué es lo que ha ocurrido en el lugar donde estamos, en la casa, por si tuviera alguna connotación histórica. Y por último, pues el emplazamiento, lo que decíamos, zona telúrica, zona con un geomagnetismo intenso, eso sería esa última parte. ¿Y qué más? Tenemos, por último, el material técnico que se suele utilizar, ¿vale? Vamos allá un área un poco más distendida. Pues normalmente vamos a utilizar para... Esto es dentro de Santa Eulalia, el vídeo que estáis viendo. Bueno, ahí lo he puesto. Esto es un recorrido por dentro del palacete, de lo que queda. Es un lugar por fuera es precioso, es muy bonito. Y bueno, para la investigación vamos a utilizar detectores de campos electromagnéticos porque
El electromagnetismo, según mi opinión, es un residuo, es una energía residual que utiliza el ente paranormal para hacer algo y como resultado crea o deja esa lectura electromagnética que podemos en ocasiones detectar. Detectores de cambios iónicos, lo que le afecta a la electricidad estática, o cambios en la iónica, también relacionados con los fantasmas. Algunos lo llaman detectores de biomasa, porque queda como más cool, queda más guay, ¿no? Pero son detectores iónicos. Sensores de temperatura, lo que hemos dicho, tanto sensores normales para saber si hay termogénesis, o los de infrarrojos, para saber qué es lo que estamos viendo. Cámaras de espectro completo, son cámaras que no tienen filtro ultravioleta ni tienen filtro infrarrojo, y por esto es muy útil, o incluso las térmicas las tengo por ahí, creo también. Este tipo de cámaras son las mejores para investigar, ya que vamos a poder obtener cualquier cosa que nuestros ojos no vean. Detectores pasivos de movimiento son los detectores normales que vais a ver por ahí, los que se usan en tiendas, en comercios, funcionan muy bien, no tienen una precisión completamente elevada, pero a veces podemos llegar a tener incluso cierto tipo de conversaciones mediante este tipo de detectores. Es sumamente interesante. Barrera láser, como la que utilizamos en Belmez de la Moraleda, unas barreras láser que lo que vamos a tratar con ellas es que en el caso que haya una fantasmogénesis física, la barrera láser la detecte. O aquí, como ocurrió en Belmez, ni siquiera eso, no veíamos nada, pero algo manipulaba el aparato hasta que llegó a desconectarlo. Cámaras de espectro completo, lo que hemos dicho, de movimiento. Las cámaras con sensor de movimiento es algo que estamos introduciendo ahora, estamos Pedro Morós y yo experimentando mucho con ellas. Son unas cámaras que tienen un foco de luz infrarroja y que a su vez, cuando captan algún objeto, cuando captan movimiento, ya sea por alguna alteración en el infrarrojo, empiezan a hacer fotos y a grabar vídeo. Se pueden dejar en cualquier sitio y es fantástico la versatilidad que tienen. Tenemos cámaras termográficas, las FLIR, las cámaras de visión térmica, que es lo que para mí es lo mejor que existe, ¿no? Para captar en tiempo real, ver cosas extrañas o anomalías. Lo que pasa es que son muy caras. Ahora mismo se están fabricando algunas un poquito más económicas, ya sabéis, ¿no? Los chinos lo hacen todo más barato. Y ahora, ¡guau! Y bueno, luego el detector geomagnético puede servir una brújula o este detector más científico de lugares geomagnéticos para monitorizar ese tipo de telúrica. Y luego grabadoras de alta fidelidad. Hay gente que me dice, con una grabadora de alta fidelidad tienes más posibilidades de grabar una psicofonía. No, una grabadora de alta fidelidad no vas a grabar más psicofonías. Lo que vas a tener es más certeza en lo que estás grabando, porque lo que buscamos es fidelidad. Lo que buscamos es discernir una causa natural de la causa paranormal. Cuanto más calidad tengamos en el audio, vamos a poder saber qué es lo que estamos grabando. Una grabadora de baja calidad o que grabemos con el móvil, van a haber armónicos, frecuencias que por proceso de software y demás no vamos a escuchar y podemos obtener falsas psicofonías, no porque queramos falsearlas, sino porque podamos obtenerlas sin querer. Entonces recomendaría ante todo pues eso, invertir en el tema de las grabadoras para grabar y tener eso, una calidad. Y creo que con esto ya está, ya tenemos aquí los falsos positivos. Bueno, me he pasado, da igual. Ya no me queda tiempo. En los falsos positivos simplemente quería comentaros que lo que ocurre es que a veces podemos obtener fenómenos que pueden parecer paranormales, pero no lo son, como es el caso a lo mejor de en un lugar que hayan ciertos tipos de frecuencias infrasonidos, por ejemplo. Esto es algo que un investigador, Tic Tandy, que ya falleció y que compartí programa con él en Discovery Channel. Este hombre desde Reino Unido investigaba esto, que hay ciertas frecuencias de sonido por debajo de infrasonidos, frecuencias que no se escuchan y que esto producía alteraciones en la visión periférica, hacía que pareciese, ¿no?, que veíamos a alguien. Asimismo, no sé si os ha pasado alguna vez con las televisiones antiguas, como por ejemplo esta que tenemos aquí, cuando lo enchufas notas un sonido que a veces se asemeja como a que tienes a alguien detrás. Es muy curioso. Por lo tanto, falsos positivos debemos de tener en cuenta, y para ello vamos a utilizar los detectores de campos electromagnéticos en busca de cosas que pueden ser naturales, como cargas electromagnéticas de un dispositivo, infrasonidos, las energías telúricas
y en fin, una serie de cosas, ¿no? Incluso no descartable también intoxicaciones por gas, como por ejemplo el monóxido de carbono. También en determinados lugares puede darse el caso que hay una persona que está absorbiendo cierto tipo de gas y tiene alucinaciones o cree tener fantasmas cuando no lo es. Así que bueno, ya está, sin más, no me entretengo mucho más con la presentación. Espero haberos acercaros un poco este tema de casas encantadas, porque yo además no sabía muy bien a qué nivel, ¿no?, está cada uno, y es difícil a veces pues tener un nivel de difusión para todos los públicos o para todos los niveles de conocimiento. Sin más, espero que os haya gustado. Yo desde aquí, sobre todo también, se lo dedico esta charla a mi hermano, allá donde quiera que esté, que la semana pasada se me fue y que seguramente le hubiese gustado estar aquí. También a mi padre y a mi chica, que están aquí en el público. Muchas gracias. Sí.